Bueno, pues buenos días a todos y a todas de nuevo. Espero que hayáis podido cargar las pilas durante la pausa café. Continuamos en esta segunda jornada del curso Preparando la Transición Española hacia la democracia. Hemos estado hablando de temas económicos, de defensa esta mañana y ahora vamos a pasar un poco más al contexto europeo. La siguiente ponencia se titula Modernidad y democratización en la Europa en el último cuarto del siglo XX, aspectos geofilosóficos y geopolíticos. La ponencia correrá a cargo del profesor Silverio da Rocha Cuña. Él es profesor catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Évora, es licenciado en Derecho por la Universidad de Coimbra y es doctor en Teoría Jurídico-Política. Su labor académica se centra en la filosofía política, la ciudadanía global, la crisis del Estado-Nación y la construcción europea. Ha publicado además diferentes obras como Política e Pandemias, A Crise Europea y Política de Poder, Paz e Guerra nas Relações Internacionais, disculpe por mi portugués, y sus estudios abordan principalmente temas como la soberanía demográfica, la globalización y los derechos humanos. Estoy seguro que va a ser una ponencia tan interesante como las anteriores y sin más dilación, profesor da Rocha tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Intentaré hablar en portuñol lo mejor posible. Mi texto tiene un preludio y 3 tópicos. Buenos días. En primer lugar, quisiera saludar a todos los presentes y agradecer la invitación que se me ha hecho. Es para mí un placer y un honor estar aquí hoy, participando en este encuentro científico-cultural bajo los auspicios de una tan prestigiosa institución como la Fundación Yuste. Doy las gracias a todas las autoridades, a través del ilustre señor director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, profesor Juan Carlos Moreno, y de mi eminente colega, profesor Antonio Sayas. Hablar de procesos de democratización es un tema tan fascinante como complejo y, en cierto sentido, contradictorio. Se trata de un tema de política comparada sobre el que se han formulado diversas hipótesis y teorías y que a menudo se aborda desde perspectivas que presuponen lo que yo llamaré tiempo común. Y aquí es donde comienzan las dificultades. De hecho, se presuponen sistemas políticos distintos que coexisten en el mismo tiempo cronológico. No es exactamente así, pero gran parte de la teoría clásica parte de estos supuestos. En parte porque la política comparada ha estudiado durante mucho tiempo las unidades políticas desde un punto de vista eurocéntrico y porque éstas estaban formalmente organizadas en formas de estados. En parte porque actualmente se considera que el mundo está fuertemente unificado a través de la tecnología, lo que acaba creando una similitud estructural entre todas las sociedades políticamente organizadas. Y esto ocurre incluso si somos cuidadosos y analizamos la historia a través de la metodología propuesta por Marcos Kreutzer, que distingue 3 niveles: la larga duración, la longue durée de Fernand Braudel, el análisis macrocausal y el análisis de eventos. Estas dificultades impiden una comprensión razonable de fenómenos políticos que, aunque parecen iguales y ocurren en la misma época, presentan particularidades que los hacen paradójicamente cercanos y distantes. En cierto sentido, voy a proponer un texto que es un inventario de perplejidades. Tópico 1. Cambio y permanencia.
Cambio y permanencia, dos ideas que parecen difíciles de articular en los tiempos actuales. Se trata de un tema difícil, ya que es típicamente nuevo en el sentido moderno. La era moderna avanza a gran velocidad en comparación con los 100.000 años de evolución del Homo sapiens. Sin embargo, esta sensación es el resultado de una evolución que se ha prolongado durante más de 300 años y que se caracteriza por una conciencia de superioridad con respecto a épocas anteriores, pero también por la conciencia de que la propia modernidad de una época era el pasado de un futuro por venir. Un tiempo completamente abierto a lo nuevo y, por lo tanto, a la perspectiva. La conciliación de los valores modernos con las inevitables capas heredadas de los sistemas de mentalidades históricas fue igualmente contradictoria y logró atenuar las grandes categorías de la modernidad como la secularización, lo suficiente como para equilibrar los principios ético-políticos del liberalismo con el ejercicio conservador de la autoridad. Vivimos una época muy acelerada y ya que la contemporaneidad lo ve todo bajo el prisma del progreso lineal y paradójicamente tiende a simplificar aún más la complejidad que siempre ha existido, lo que implica una acción a corto plazo. Esta es una de las cuestiones que requiere mayor insistencia en la investigación. ¿Cómo actuar hoy para garantizar los intereses a largo plazo? Así nos enfrentamos a la problemática de la naturaleza política del tiempo mundial, así como la propia naturaleza de la compresión a la que está sometida la civilización y que, de alguna manera, delimita las posibilidades de ese mismo tiempo. Lo que es muy particular de la modernidad occidental es que presupone la coexistencia de un tiempo público fuertemente dominado por los aparatos del poder y un tiempo individual que, en teoría, permitiría a cada individuo superar las resistencias y diferencias entre individuos, grupos y culturas. Sin embargo, la capacidad de la humanidad para avanzar hacia lo universal es problemática, ya que la forma común de organización ha sido la permanencia del Estado-nación, que garantiza la particularidad que permite el acceso a lo universal. La caída del muro de Berlín consagró definitivamente el fin de la historia, o mejor dicho, una cierta idea del fin del futuro, a través de una comprensión inédita del tiempo que parece ser el saldo de una civilización en la que el politeísmo de valores anunciado por Max Weber no permite vislumbrar ninguna salida, ya que se vive en un presentismo inacabado que en consecuencia no permite pensar en el futuro y crea otra jaula de hierro, la mediatización del presente. Pero no solo eso. Esta coexistencia presupone una homogeneidad entre los subsistemas económico, financiero y político tradicional, lo que plantea dilemas entre eficiencia, debate y legitimidad desde el principio. Existe una gran fractura entre el sistema técnico y el mundo de la vida. Esto plantea otras cuestiones sobre las posibilidades de un tiempo mundial. Tópico 2. Las olas de democratización y su contrario. Una de las tesis más influyentes sobre las olas de democratización es la de Samuel Huntington, cuya obra La tercera ola, la democratización al final del siglo XX, es un clásico contemporáneo. Huntington parte de una transición hacia una consolidación democrática y presenta la originalidad de dividir la historia en olas y contraolas. Huntington detectó una primera ola larga de casi un siglo, 1828-1926, seguida de una contracorriente, 22-42, una nueva ola, 43-62, una segunda contracorriente, 58-75, y una tercera ola, 74 hasta hoy. Esta cronología es imprecisa, ya que no todos los estados que participaron en una ola formaron parte de la contracorriente siguiente.
En cualquier caso, parece claro que la primera ola de democratizaciones coincide con la instauración general del liberalismo en el mundo occidental. La primera contracorriente coincide con el ascenso al poder de los regímenes nazi, comunista, fascista y corporativista tras la crisis que siguió al Tratado de Versalles. A partir de 1943, con la victoria de los aliados y el fin del conflicto mundial, reaparecieron varios regímenes democráticos no solo en Europa, sino también en Asia. Sin embargo, desde los años 60 hasta finales de los 70 y 80, surgió otra contracorriente que se mantuvo hasta los años 80, sobre todo en América Latina. Huntington reconsidera estos periodos y divide la tercera ola democrática en dos. Una comienza con la instauración y consolidación de regímenes democráticos en el sur de Portugal, Grecia y España, en la década de 70. Y la otra surge con la crisis del bloque soviético y su colapso, caracterizada por el surgimiento de regímenes democráticos en Europa del Este. Aquí comienzan a surgir algunas dudas. El propio Huntington reconoce que esta regularidad entre ola y contraola es desconcertante, ya que no permite trazar una evolución clara de lo que podríamos llamar evolución democrática. Con un agravante. De hecho, a pesar de la euforia mostrada tras la caída del muro de Berlín, lo cierto es que ahora es mucho más difícil clasificar los regímenes que se proclaman democráticos dentro de una teoría democrática. Surgen zonas grises y es difícil escapar a las dudas sobre muchos estados surgidos a partir de los años 90 que se presentaban como democráticos. ¿Qué es, en definitiva, un régimen democrático? Desde el punto de vista teórico, hay que señalar que, en realidad, existen dos grandes teorías democráticas. La teoría representativa liberal, basada en el liberalismo de Locke y en las tesis de Montesquieu, y la democracia directa, inspirada en el pensamiento político de Rousseau. Sabemos, evidentemente, que históricamente han existido versiones más o menos mixtas. Yo diría que existen variaciones contextualizadas históricamente. El propio Estado social y democrático de derecho es el resultado de un compromiso entre las energías utópicas del liberalismo y del socialismo vertidas en plataformas de historicidad, si me permiten la expresión. En este sentido, no podemos escapar a la idea de que un régimen democrático debe contener necesariamente la posibilidad de su impugnación y la institucionalización de la participación. Las elecciones justas, honestas y periódicas son otras ideas que contribuyen a la calificación de un régimen como democrático. Sin embargo, enmarcar esas ideas en una poliarquía, como teorizó Robert Dahl, o admitir que no existen otras variaciones contextuales, acaba complicando aún más las tesis de Huntington, en lugar de aclararlas. Cuando este autor, por ejemplo, llama la atención sobre el papel de la propagación de una doctrina democrática en el plano internacional, considero que se trata de un argumento débil. No lo rechazo en términos absolutos, pero debemos comprender mejor cuándo, cómo, con qué medios y en qué circunstancias se produce esta propagación. Desde cierto punto de vista, es cierto que puede existir una interacción productiva de ideas que garantice su difusión en determinados sistemas políticos. El caso de Portugal puede ser instructivo en algunos aspectos. Me viene a la mente un cierto aislamiento de las élites republicanas portuguesas en la Primera República o de los movimientos políticos portugueses del siglo XIX, que no crearon redes suficientemente fuertes con movimientos similares en el extranjero. En el Portugal de 74, y más allá de la estrecha relación del Partido Comunista con su homólogo soviético, Mário Soares fue una gran excepción, ya que no se dejó aislar y cultivó fuertes relaciones con los líderes socialistas y socialdemócratas europeos de su época.
Sin embargo, esta constatación no responde a mi pregunta: ¿cómo se transforma una ola de democratización en algo que transciende historias y contextos muy diferentes? Aquí Huntington habla de un efecto de bola de nieve, snowballing. Para este autor es evidente que el efecto bola de nieve requiere comunicación entre élites que puedan identificar problemas comunes en cada sociedad que exigen una solución técnica casi idéntica. ¿Es suficiente una idea como esta? Por supuesto que no. Y es el propio Huntington quien menciona muchos otros factores, entre ellos los religiosos, por ejemplo. En la página 103, la edición en castellano, Huntington ofrece una explicación cómica y causal que generaliza grupos de países y resulta curiosa y cómica de algún modo cuando plantea la hipótesis de que la democratización de España fue provocada, al menos en parte, por el estímulo de un vecino pobre y menos desarrollado, Portugal. Dice: no iba a seguir la sofisticada e industrializada clase media española al pequeño y pobre Portugal. Encierro. Sin embargo, esta explicación no invalida toda la problemática en torno a las relaciones entre los procesos de democratización portugués y español que han sido estudiados en sus interacciones y profundas diferencias. Vale la pena mencionar la famosa frase de Philip Schmitter, cuando habla con simpatía del, cito, pintoresco teatro callejero de la Revolución Portuguesa, en relación con un régimen español más estable, seguro y maduro desde el punto de vista político-social. Y las perplejidades, los impases y las precauciones del régimen franquista ante la revolución del 25 de abril, ampliamente documentadas y estudiadas en la actualidad, ilustran que el tiempo cronológico no avanzaba al unísono en Lisboa y Madrid. Las tesis de Huntington son relevantes, pero, en mi opinión, insuficientes. Sus aporías son muchas y heurísticamente insuficientes. En el fondo, al asumir la modernidad liberal como fuente única y determinante, se pretende dar una visión universalista que yo le llamaría autenticidad política-cultural. Es cierto que valora cuestiones sustanciales, pero solo desde el punto de vista formal, y olvida que la consolidación democrática depende de algo más profundo. El pensamiento del politólogo italiano Leonardo Morlino tiene en cuenta otros elementos que Huntington no considera, en particular la problemática de la calidad de la democratización, incluso consolidada, porque se centra en dimensiones normativas como la existencia de un verdadero Estado de Derecho y la capacidad del poder como aparato de estar atento a lo que yo llamo interacción democrática. Es decir, para Morlino es indispensable que la cultura política esté constituida por una constelación de valores aptos para mantener la estabilidad política. Además, reconoce que actualmente se está produciendo un recrudecimiento de la simplificación política que resta peso a las élites que habitualmente detentan el sentido de la norma de reconocimiento política. ¿Qué norma es esta? Tercer tópico. Esta idea de la norma de reconocimiento político viene de las tesis de un filósofo del derecho británico, Herbert Hart, muy populares en la teoría del derecho y muy importantes estudiadas, sobre todo aquí en España. Al abordar el derecho como una unión entre normas primarias y secundarias, subraya Hart que las normas secundarias son aquellas que, al especializar las normas primarias, permiten a las sociedades complejas no solo diferenciar, sino también discernir entre las normas y sus grados de aplicación, así como el alcance de su interpretación. Las tesis de Hart, según la cual
existe una norma invisible que complica y da sentido al sistema jurídico, también puede aplicarse al sistema político. En efecto, el sentido que se da al ejercicio del poder deriva de una práctica de naturaleza ético-social que nunca es inmutable. Varía en función de múltiples causas de diversa naturaleza de las que he hablado al recordar los niveles de Kreutzer. En su obra El concepto de derecho, Hart denominó esta norma de reconocimiento, ya que permite identificar una acción como jurídicamente relevante o no en términos que el lenguaje vulgar yo describiría como intuitivos. No necesito, por ejemplo, haber leído el artículo 131 del Código Penal portugués para saber que el homicidio está prohibido y exponible. Así, la norma de reconocimiento indica el grado de legitimidad de un sistema social, jurídico y político. Parto de esta idea para preguntarme si es posible encontrar en la actualidad una norma de reconocimiento que permita definir de forma viable la densidad de una ola de democratización. Y la razón subyacente es simple. De hecho, asistimos a una crisis global de legitimación de los sistemas políticos que precisamente politólogos y sociólogos como Huntington, entre otros, eligieron como patrón. Y uno de los efectos de la crisis de legitimación es la pérdida del espacio conceptual de la política tradicional. Esto significa que el reencuentro con un patrón razonable solo puede lograrse desde una perspectiva que vaya más allá del derecho positivo y de la realidad del Estado, como ha sostenido Gustav Radbruch, un importante filósofo del derecho alemán. En el sentido de considerar que en la espiral de la evolución histórica, la seguridad jurídica confiere poder legislativo al Estado y exige que éste se someta a las leyes. Esta tensión, que también es una complementariedad, confiere al concepto formal de derecho un papel innegable que se explica en el contexto histórico. A partir de aquí se puede hablar de una evolución del derecho que tiene en cuenta la idea del Estado de Derecho y lo define como aquel en el que las normas no son tales solo porque emanan de quienes ya tienen el poder. En ese sentido, por tanto, no es un Estado de Derecho aquel en el que se obedece solo porque la entidad que prescribe las leyes tiene un poder orgánicamente delegado para tal fin, ni aquel en el que se obedece porque los resultados que se pretenden alcanzar son de alguna manera ventajosos para la sociedad. Radbruch fue ministro de la Justicia de la República de Weimar y, como dice en una expresión clásica, no hay que decir todo lo que es útil al pueblo es derecho, sino por el contrario, solo lo que es derecho será útil y provechoso para el pueblo. Y esto es así porque en el fondo existe un punto de equilibrio que marca el momento en que se alcanza una solidez civilizatoria, y no podemos negar que estamos hablando de un espacio geocultural occidental, un núcleo seguro y fijo de principios jurídicos que miden la naturaleza ético-política de las normas emanadas del poder. Este momento cristaliza el Estado de Derecho y su estructura fundada en valores que surgen como indiscutibles en el horizonte de la humanidad europea y por lo tanto necesariamente eurocéntrica. Sin embargo, sigue sin ser fácil encontrar el lugar que nos permita comprender desde dónde podemos hablar cuando abordamos la problemática de la democratización de los sistemas políticos. Si bien es cierto que hoy en día los conceptos básicos que rodean la organización de la política, incluso su desorganización, son de origen occidental, desde China hasta Francia, pasando por Chile y Malí, surgen diferenciaciones históricas que constituyen una paradoja. Debemos, por lo tanto, volver a dos temas finales.
El primero es esencial. Las oleadas de democratización, al igual que sus contraoleadas, solo tienen sentido si comprendemos la evolución de la modernidad en términos menos lineales y rígidos. No pretendo emprender una comprensión de las dinámicas históricas, lo cual estaría fuera de lugar aquí. Tampoco pretendo entrar en el debate sobre el problema del fin de la historia, problema en el que el mundo occidental suele considerarse a sí mismo la vanguardia de ese fin de la historia, mientras ve al otro lado del mundo todavía inmerso en la historia. Según esta idea, muy presente en los pensamientos de Alexandre Kojève y de Francis Fukuyama, el fin de la historia habría comenzado con las revoluciones de la modernidad, que habrían sido acontecimientos en el sentido de Hannah Arendt, y que se prolongan hasta nuestros días como momentos de excedente metahistórico. Pero decir esto no aclara mucho. En realidad, siempre se puede decir que las narrativas del fin de la historia anhelan no un lago humano tranquilo y monótono, sino un caldero de acontecimientos en el que héroes y monstruos se suceden sin cesar. Ya Tácito se preguntaba en su De Oratore qué era mejor, si la paz o la guerra, ya que esta última generaba más héroes que la primera. Por eso recorro a 2 o 3 apuntes críticos de Agnes Heller, que habló de una cuarta ola de revoluciones democráticas para designar el derrocamiento de los regímenes políticos prosoviéticos después de 89. Ella considera un error incluir estas revoluciones en la tercera ola de Huntington, dentro de la historia normal, ya que esta cuarta ola tiene características diferentes. Heller presenta, por otra parte, otro recuento. La primera ola sería la de los dos mundos, las revoluciones americana y francesa. La segunda, la de 1848, que consagró la instauración del liberalismo, aunque con problemas y contradicciones complejas. Y la tercera, la de los totalitarismos, en la que se mezclaron regímenes que acabaron por convertirse en antagónicos en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, para Heller, los procesos de democratización que tuvieron lugar en el sur de Europa en la década de 70, así como otros que se siguieron en América Latina, fueron solo el resultado de la crisis de legitimidad de los regímenes totalitarios surgidos tras la Primera Guerra Mundial. Por ello, la cuarta ola corresponde únicamente a los procesos que tuvieron lugar en Europa del Este. Heller examina en detalle muchas vicisitudes que se produjeron en los procesos del Este y, en ocasiones, recurre a argumentos que ilustran la fuerza de los grupos organizados, lo que le lleva a recordar las tesis de Peter Turchin, incluso las de Ibn Khaldun, sobre la relevancia de la asabía. Otorga un gran valor al poder del discurso, Agnes Heller. Se trata, por tanto, de una cuarta ola verdaderamente postmoderna, ya que tiene un fuerte impulso antiutópico y hostil a la historia, muy fundamentado en el valor de la libertad individual, precisamente porque la oposición en las sociedades del Este fue abiertamente oprimida durante décadas de determinismo histórico que ignoró las dificultades y humillaciones del presente. La historia siempre ha surgido como un proceso desalmado, en el sentido de sin alma, y esto se debe a que Heller, antigua discípula de Lukács y pensadora heterodoxa que acabó alejándose del marxismo, nunca dejó de poner los derechos humanos en tensión frente a todas las formas de poder, incluso las liberales. De hecho, una de las ideas básicas de la modernidad son los derechos humanos, fundados en la dignidad humana. Sin embargo, esta constelación de derechos se ha expresado de forma contradictoria y fragmentaria, rodeada de enemigos y negacionistas. Desde un punto de vista moderno, estos derechos pueden expresarse en el famoso lema de la Revolución Francesa: liberté, égalité, fraternité. Constituían un mensaje para la humanidad, sin más, sin distinciones ni ambigüedades. Sin embargo, como señala Heller,
Los regímenes totalitarios expurgaron todos los derechos sin excepción. Era de esperar, ya que los modelos políticos que les constituyeron, que para Huntington se tradujeron en una ola antidemocrática, eliminaron los derechos de su visión de la sociedad por ser doctrinalmente antiliberales, antidemocráticos y antiparlamentarios. Podríamos decir que para Heller la única gran marca de una ola democrática habrá sido la libertad sin condiciones. Sin embargo, incluso en este tema sigue existiendo la perplejidad de saber contextualizar al ciudadano libre. ¿El ciudadano como individuo libre o el ciudadano como miembro de la comunidad de individuos libres? Por eso Heller no deja de preguntarse por la relativa proximidad en el primer y el segundo mundo. Y por ello no puede dejar de interpretar el eventual destino común de esta modernidad que se ha extendido por todo el mundo, pero que sufre distorsiones y rechazos por un lado y aceptaciones y adopciones por otro. Una de las principales razones por las que es necesario comprender un poco mejor su diagnóstico sobre la modernidad reside en el hecho de que sus predicciones posteriores a 89 no se han cumplido. En efecto, la revolución histórica llevó a las sociedades del Este a desarrollar una huida paradójica hacia el occidente europeo que se encontraba en un proceso de integración progresiva para protegerse de una posible hegemonía rusa en nombre de un comunitarismo que con el tiempo se transformó en etnonacionalismo algunas veces. Los acontecimientos posteriores volvieron a plantear el problema inicial. ¿Nos encontramos ante una nueva contracorriente antidemocrática o se trata de algo nuevo? Heller analiza la modernidad desde una perspectiva diferente e invita a reflexionar sobre la idea del péndulo de la modernidad. Los teóricos de la modernidad ya han hablado de muchos momentos de este paradigma político-filosófico: modernidad tardía, modernidad reflexiva, modernidad inacabada, modernidad líquida, etc. ¿Qué hay de nuevo en el pensamiento de Heller? Su propuesta consiste en observar la modernidad de forma no lineal. Es decir, no como una narrativa uniforme, sino como una tensión constante entre polos divergentes con corsi y ricorsi que recorren históricamente el lastre macrocausal que influye en la velocidad y la tensión. Una de las consecuencias de esta perspectiva es que permite incluir en esta oscilación tanto temas antimodernos como perversiones de la modernidad. Pensamos inmediatamente en la problemática del llamado totalitarismo, del relativismo, del escepticismo que caracteriza el mundo sistémico y funcional. Heller se refiere también a la realpolitik, que en varios momentos históricos parece ser el único paradigma de racionalidad que ocupa el espacio del imaginario político instituido. En estos términos, las olas y contracorrientes que nos han ocupado terminan siendo manifestaciones de modernidades múltiples. ¿Qué hacer? ¿Y qué pensar? En cierto sentido, y más allá de reflexiones filosóficas más profundas y alejadas de la economía de este texto, Heller no tiene otra alternativa que señalar la necesidad de que los seres humanos acentúen una cierta ética de la responsabilidad para alcanzar una ética de la convicción colectiva, para lo cual retoma el tema ya mencionado de la cultura política. Lo más interesante de esta postura es la permanencia de la tensión entre los polos constitutivos de la modernidad. Y termino mi inventario de perplejidades buscando ayuda en el pensamiento de un japonés, el teórico social y político Maruyama Masao. Este teórico llamó la atención sobre un flujo permanente que subyace a los cambios más diversos y aparentemente radicales. Maruyama denominó este flujo permanente vaso ostinato en italiano. Vaso ostinato recorriendo, como se ve, a una analogía con la técnica de composición musical
basada en la realización de variaciones sobre la repetición de un motivo musical. Esta técnica fue muy utilizada en la época barroca, pero hoy en día los especialistas dicen que cualquier ritmo reconocible es un ostinato. ¿Qué es un ostinato para Maruyama? Un sustrato sociohistórico presente en cualquier sistema político que, aunque en constante flujo, se presenta a los seres humanos como un conjunto de hitos estables que dan sentido a su vida. Esta idea no es tan optimista como podría parecer, ya que en el fondo se trata de una constatación que él aplicó a la cultura japonesa relativa a la posibilidad de que exista constancia dentro de aparentes variaciones. Esto explicaría una característica muy particular de la cultura política japonesa, la coexistencia de perspectivas ancestrales con la tecnología más moderna e incluso con modelos políticos que podrían parecer eurocéntricos. No es así como se explica la dificultad que siempre ha existido en la relación entre lo antiguo y lo nuevo. Creo que Maruyama superó este impasse cuando defendió una teoría pluralista de la modernización. Quizás así podamos liberarnos de la jaula de hierro weberiana que contamina la política moderna occidental y descubrir lo que es universal. Es en cierto modo lo invisible para la vida cotidiana. Es lo que tenemos en común con otras civilizaciones. Las religiones del mundo son evidentemente manifestaciones de ideas universales, ya que aplican conceptos que trascienden el localismo cultural. ¿Quién puede rebatir el sermón de la montaña, por ejemplo? Maruyama utiliza la palabra alemana plural Idee para significar que todo lo que tiene un alcance universal positivo y común y que tiene la capacidad de relativizar el yo y la realidad bruta, si así puedo decirlo, puede desempeñar ese papel universalizador. Quizás ha llegado el momento de que la modernidad busque la alianza con otras civilizaciones para lograr un mundo más global en su humanismo. Una ola de democratización sería esto: buscar y luchar por valores éticos políticos universales. Gracias. Muchísimas gracias, profesor de Rocha, por esta exposición que nos muestra, ¿no?, la dificultad y los diferentes caminos, ¿no?, que llevan a esos procesos de democratización, con diferentes puntos de vista, visiones y también haciendo alusión a esas cuatro olas, ¿no?, que dependiendo de cada una de ellas la esencia de ellas nos llevan a un mismo camino, pero por caminos diferentes también, a un mismo objetivo, pero por caminos diferentes. Llega el tiempo de las preguntas. A mí me gustaría arrancar mientras la gente se va animando, y creo que en redes también ya nos van a empezar a preguntar por lo que me han comentado. Me gustaría que nos valorara la preocupación que existe hoy en día, y sobre todo porque ha hecho alusión a que asistimos a una crisis de legitimidad de los sistemas actuales, ¿no?, y también digamos que un punto en el que se encuentran como dos generaciones, ¿no?, que ven la democracia con otro sentido con respecto a la generación actual, cuando vemos que a nivel europeo existe una cierta preocupación por el peligro que está sufriendo la democracia hoy en día. En la inauguración de este encuentro citamos que el 54% de los españoles veía en peligro la democracia actualmente en España, y según el Eurobarómetro, es un sentimiento que se muestra también a nivel europeo, principalmente por la desinformación y pues toda la injerencia, ¿no?, que existe a través de las diferentes redes sociales y también el populismo creciente. ¿Cómo ve hoy en día esa democracia? ¿Realmente tenemos la fortaleza suficiente en Europa para mantenerla, o hay un peligro real de que se desmembrene este sistema que hemos construido? Bueno, aquí el mío portuñol es pésimo. Bueno, habrá que hablar un poco en portugués porque tuve que preparar el texto y por eso lo leí.
Eh, Bien, hoy una cuestión importante es que hoy todas las teorías de la democratización parecen inactuales. Es necesario decir que son profundamente actuales en términos editoriales, que es una cosa curiosa. Todo parece ter cambiado de una forma explosiva en los últimos 15 años, tal vez. Bien, hay autores que son pesimistas, otros optimistas. Hay autores que dicen que nós estamos perante uma contraola neste preciso momento. ¿Por qué? El problema es que los teóricos de la democratización y las olas y contraolas son teóricos que tenían como un presupuesto el principio de que la democracia iría siempre avanzar. Mas Huntington y otros antes, tal vez, quizás, decían, notaban que no era bien así. Ellos contaban los números de las democracias y decían, en la década tal eran 36, en la década siguiente eran 32, después 42. No es claro porque efectivamente no hay una definición clara de democracia. Incluso porque actualmente las mutaciones de los llamados populismos, que algo que surge de una forma, en mi opinión, un poco confusa, porque el populismo verdadero fue el populismo ruso del siglo XIX. El populismo ruso y después el populismo, llamaron populismo a ciertos regímenes de América Latina, nomeadamente con Perón, con el socialismo de Perón, con el Estado Novo de Getúlio Vargas, el aprismo en Perú, etc. Populismo es un término un poco confuso para mí. Mas recientemente un gran constitucionalista americano, David Landau, escribe que lo que es especial en este momento es que hay una especie de democracias que en verdad mantienen el aparato jurídico-político, mas na práctica son regímenes de constitucionalismo abusivo, es la expresión de Landau. Así son democracias o son democracias liberales, como dice Víctor Orbán, mas es un término que no tiene sentido hablar de una democracia iliberal. Constitucionalismo abusivo puede ser, por ejemplo, Trump ha sido vetado por el Supremo Tribunal Federal numa interpretación que ha hecho de una ley de 1798 que se aplicaba únicamente a los enemigos de guerra que en 1798 eran los británicos. Él aplicó esa ley, interpretando la ley a los inmigrantes y a otros extranjeros. El Supremo, que es trumpista, 6-3, ha, por unanimidad, vetado esa interpretación y ha dicho que no es posible hacer así. Bien, el problema es que, por tanto, parece que nos encontramos en un momento de interpretaciones muy variables en función de qué? Del poder político y de la forma como se organizan, por tanto, las estructuras que existen, mas son interpretadas de una forma diferente. Y ese es un problema interesante porque por eso hablé de Hart. En efecto, la norma de reconocimiento existe, mas Hart escribió en 1961. Hart era un británico tradicional. La estructura del sistema político británico era sólida, era indestructible, la madre de la democracia. De hecho, la norma de reconocimiento existe en todas las sociedades, pero
talvez agora exista uma crise nessa capacidade de reconhecer as normas. É um problema de generações? Talvez. É um problema de novas tecnologias de informação? Talvez. O pensador alemão muito importante, continua com 96 anos escrevendo, Jürgen Habermas, disse, por exemplo, num livro recente, que é provável que as redes sociais sejam mais controladas e autorregladas mais tarde. Ele disse, não é o meu tempo de vida, mas talvez no fim do siglo. É um otimista. Talvez seja o público, a Öffentlichkeit de Habermas, a opinião do espaço público, talvez seja capaz de aguentar este embate e por uma informação depurada progressivamente, com a desilusão que o público sente porque a verdade é que há uma simplificação excessiva da política neste momento. E talvez com isso eu pueda dizer agora que nos encontramos numa contraola a que seguirá uma ola de democratización. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta por parte de Joana Gallardas, desde Portugal. Y levantado la mano si vais a hacer alguna pregunta para ir tomando nota. Nos dice que Octavio Paz critica la modernidad occidental al cuestionar su concepto lineal del tiempo. Como muestra Messen y Assad, la promesa moderna excluye saberes subalternos. ¿No urge pensar, y esta es la pregunta, futuros en disputa en vez de quedarnos en la angustia de su ausencia? Es un problema muy curioso e importante, evidentemente, porque Octavio Paz es interesante porque Octavio Paz fue un gran escritor, mas también un teórico y un pensador que tiene ensayos muy interesantes sobre muchas cosas, incluso el facto de él no acreditar a partir de un cierto momento en el marxismo tradicional. Evidentemente que as teses que se encontram por trás dessa pergunta são as teses que falam do sur global, de uma outra forma epistemológica, uma forma de uma nova epistemologia política quanto a perceber o que se passa. São as teses, por exemplo, do português Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, que foi meu professor. Son las tesis de Enrique Dussel en América Latina que conducen a una perspectiva diferente, diciendo que el verdadero occidente crítico del iluminismo original hoy se encuentra en América Latina. Yo pienso que hay muchas diferencias y muchas posibilidades de pensar el problema. Y mismo los autores que hablan del tiempo hablan de forma muy diferente. Hay un autor alemán muy crítico, Hartmut Rosa, que habla de la aceleración del tiempo. Y dice que es alienante, puedo decir en español. Y bien, mas hay también en este momento un grande, un estudioso norteamericano que vive en Shanghái, y que defiende una teoría que es el aceleracionismo y que claramente es autoritaria y basada en la tecnología. Y dice que es inevitable y que es una otra forma de ver las cosas y al fondo él pugna por el modelo chino. La tecnología, autoridad, aceleración del tiempo basada en una perspectiva tecnológica también. O sea, la idea de que el tiempo se aceleró y es controlado por el eurocentrismo, pienso que puede ser matizada con esta idea de Maruyama Masao, que es necesario, y en otros autores, acusados muchas veces de ser eurocéntricos, mas que eran africanos, como por ejemplo Leopold Senghor, que decían que hay efectivamente una capacidad universal de conciliar
las civilizaciones y una alianza de civilizaciones. Yo pienso que es una posibilidad. Las otras son posibilidades muy polarizadas a mi modo de ver, mas, en fin, son grandes teorías. Enrique Dussel o Ventura dos Santos, por ejemplo, son grandes pensadores, polémicos, mas que no puedo decir que no tienen sustancia. Mas pienso que el tiempo, la modernidad verdadera aún está por llegar. Gracias, profesor. Preguntas por parte del aula. Todavía nos quedan algunos minutos. Sé que es un tema complejo, pero quizás todavía queda alguna cosita en el aire. Por aquí no. Bueno, pues yo le voy a lanzar una última pregunta, aprovechando que la audiencia me deja el espacio. ¿Cómo ve el papel de la Unión Europea en la defensa de esos valores democráticos, ¿no? Y de los valores europeos que representa, sobre todo en el contexto europeo, pero sobre todo de cara al multilateralismo que nosotros intentamos defender, ¿no? Y la relación con el resto de los países a nivel internacional? Yo estoy muy triste con la Unión Europea. ¿Y por qué? Por una razón que es compleja y simple. Hay un problema con la Unión Europea que yo he hablado de hecho, mas no he citado. En efecto, Habermas que dice que hay un problema con el mundo sistémico y el mundo de la vida. Es un problema que otros autores han llamado la atención anteriormente. Por ejemplo, el sociólogo francés Georges Gurevitch, que ha dicho que dice que hay un problema porque los valores ético-políticos son una progresión aritmética y los valores de la tecnología son una progresión geométrica. Quien sabe matemática aquí sabe perfectamente de que esto quiere decir que en un mismo humano hay dos formas de sentir los problemas muy diferentes. Mas yo pienso que hay un problema en Europa hoy. El problema ha sido señalado por Nietzsche, que decía en el siglo XIX, decía que nos encontramos en la era de los últimos hombres, o sea, del nihilismo. Y hay un cierto nihilismo en el mundo sistémico. ¿Por qué? Porque es simplificador. Y es un mundo que está muy afastado del mundo de la vida de las personas. Y yo pienso que es un problema político hoy en Europa porque el aparato de poder en Europa no es capaz no está capacitado para pensar sobre el problema de la coherencia de los valores. Porque el mundo sistémico es la realpolitik. Y la realpolitik impide que haya un criterio, por ejemplo, un criterio unificado del derecho internacional, que es un problema hoy. Yo pienso que este nihilismo funcional que existe actualmente en Europa es el principal problema. Es necesario una nueva escala de valores. Hay una pregunta que nos llega también por redes que dice que tras las transiciones democráticas, ¿no? Que bueno, pues, se ha demostrado con los diferentes datos la efectividad de las mismas, ¿cómo explica que hoy vivamos tanta ansiedad social, política y económica? Y si no indica esto que lo social y lo político no deben subordinarse a lo económico, sino avanzar en paralelo. Hoy hay un problema. Hoy hay una agudización, ¿correcto? Agudización de un problema que viene con la modernidad. La política clásica buscaba la virtud, buscaba una vida buena, el buen vivir. Y ahora la modernidad se preocupó con una cuestión diferente, que es la capacidad de gestión de recursos escasos. Eso es un problema muy diferente. Por eso, actualmente hay muchos pensadores cristianos que apuntan para la necesidad de un nuevo concepto de bien común y un nuevo concepto de virtud. Es curioso porque es muy revolucionario decir esto, muy impopular decir esto, porque no es bien comprendido por una modernidad
que es nihilista porque es sistémica y una modernidad que es nihilista porque demasiado secularizada y no comprende, por tanto, el problema de la necesidad de un nuevo espíritu europeo. Y es un problema, pienso que en este momento es un problema. Talvez pienso que los pensamientos que apunta para la necesidad de una nueva escala de valores que concilie los valores espirituales con los valores necesariamente materiales de gestión de los recursos, mas que apunte a un horizonte más amplio de posibilidades, es la salida necesaria. Porém, todavía muy difícil. ¿Por qué? Porque es el hombre, el humano de hoy, en la modernidad occidental, piensa aquí, ya y ahora. Eso es un problema. Pues muchas gracias, profesor. Nos quedamos con esta reflexión, ¿no? Y en esa quizás búsqueda, ¿no? del equilibrio entre el bien común y la escasez de recursos con la que vivimos y que tanto nos apremia hoy en día la toma de decisiones a una velocidad sin duda vertiginosa. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias al profesor por su exposición. Le despedimos con un gran aplauso antes de pasar a la siguiente mesa.